Shalom. Bueno, un saludo como siempre muy especial a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos también en todas las partes del mundo, allá en Colombia, en Ecuador, en México, en Costa Rica, acá en los Estados Unidos, en Europa. Que nuestro amado Padre Celestial les continúe bendiciendo a todos grandemente. Un día más, hermanos, que el Eterno nos regala para poder nuevamente estar juntos por medio del internet, así sea a la distancia. Un maravilloso día de reposo, el inicio de este día de reposo, y el Eterno pues nos trae como siempre su bendita palabra. Aquí estamos nuevamente, hermanos, reunidos a la distancia, pero aquí estamos todos como un solo pueblo, como una sola nación llamada Israel. Quiero agradecer públicamente a mi hija, Michelle Alexandra Ospina. Ella es la persona que me ha estado colaborando en el ministerio, editándome las enseñanzas, organizando y haciendo toda la edición, hermanos, para que pues esta enseñanza pueda llegar a muchas personas, a muchos lugares. Que el Eterno la bendiga a mi hija grandemente. A todos los hermanos que me han estado también escribiendo, hermanos, que el Eterno los bendiga grandemente. He estado un poquito afectado a la garganta. Aquí el clima en Florida está un poco complicado. Llueve, hace frío, hace calor. Bueno, es un clima que nos tiene un poco locos. Pero bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente para traer la palabra del Todopoderoso. Continuamos con el libro de Mateo, el libro de Matillahu. Hoy vamos a escudriñar el capítulo 19, un capítulo muy interesante, hermanos, donde el Eterno en este capítulo nos va a estar mostrando cosas maravillosas, donde el Eterno en este capítulo nos va a permitir comprender muchas situaciones de la realidad que sucedió hace 2000 años, de las palabras que salieron de la boca de nuestro gran Adón y Rey Yeshua. Como siempre, hermanos, va a aparecer pues en la pantalla los textos para los amigos y que no tengan una escritura, para que puedan pues seguir la lectura en la pantalla. Que el Eterno nos bendiga grandemente a todos, hermanos. No sobra pedirle al Todopoderoso que Él sea el que nos hable en esta hora, que sean sus palabras en mi boca, que sea Él escudriñando nuestros corazones, que sea Él colocando su palabra en nuestros corazones, así como Él lo prometió. Él dijo que Él en este tiempo final pondría su palabra, su Torá, la escribiría en lo profundo de nuestros corazones. Y nunca más esa palabra va a salir de ahí, hermanos. Por eso es tan importante pues estar pendientes de las enseñanzas, compartirlas, de poder presentarle a los hermanos cada día este hermoso mensaje del reino que Él ha permitido para este tiempo final. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar. Vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo, que conocemos como Mateo, que es Matillahu, su nombre original, y vamos a leer en el capítulo 19, vamos a empezar con el verso número 1. Y dice el verso número 1. Cuando Yeshua había terminado de hablar acerca de estas cosas, se fue de Galí y viajó por la parte este del río Jardén, hasta que pasó la frontera de Judá. Verso número 2. Mucha gente le siguió y allí sanó a los enfermos. Verso 3. Vamos a estos versos de aquí en adelante, hermanos, a analizarlos. Vamos a leerlos muy despacito. Verso 3. Algunos peruchín vinieron y trataron de tenderle una trampa preguntando. O sea, esos peruchín ya sabemos que son los fariseos, que son nuestros enemigos, que eran en ese tiempo los enemigos de él. ¿Y a qué vinieron? La misma escritura nos está diciendo que vinieron a tenderle una trampa. ¿Y cómo le iban a tender una trampa? Por medio de una pregunta. Vamos a ver qué le preguntaron a nuestro amado Mesías. Dice la pregunta: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Viene la pregunta que le están haciendo ellos
a nuestro amado Mesías. Entonces Él les va a contestar a ellos. Les va a contestar a ellos con respecto a esta situación, que es algo que marca la Torá, ¿no? El matrimonio es algo que marca la Torá. Entonces vamos hoy a aprender lo que el Eterno nos quiere mostrar por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que sucedió hace 2000 años y por qué el Mesías contestó las siguientes respuestas? Verso número 4. Y respondió: ¿no han leído ustedes que al principio el Creador los hizo varón y hembra? ¿Y a dónde dice, hermanos, que en el principio los hizo varón y hembra? Eso lo dice en el libro de Génesis. Vamos a leerlo. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la escritura. Voy a esperarlos para que puedan ir al verso. Dice: así que Elohim creó al hombre, y a la imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra él los creó. Nuestro amado Elohim creó al hombre y creó a la mujer. Macho y hembra los creó. A este verso es que se está refiriendo nuestro amado Mesías. O sea, está tomando la Torá para dar una enseñanza. Pero ¿por qué se fue al principio y por qué se fue a Adán y a Eva? Aquí es donde vamos a comprender muchísimas cosas. Porque el Mesías pudo haber colocado cualquier otro ejemplo, pero él se fue directamente al principio y trae como referencia a Adán y a Eva. Vamos a ver por qué los trae a ellos dos como referencia. Dice la escritura, el verso número 5. Y que él dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Y ese es el mandamiento pues que estableció nuestro amado Elohim desde el principio. Amén. Y también vamos a ver dónde aparece este mandamiento. Lo vamos a leer. Regresamos nuevamente a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa. Permanecerá con su esposa. Y ellos serán una sola carne. Este es el mandamiento que estableció pues nuestro amado Elohim desde el principio. Nuestro amado Elohim forma a Adán y a Eva, y Él es quien los forma y quien los une. Él es quien hace esa primera unión cuando empieza su humanidad y les da esas instrucciones que por lo tanto cuando ya el hombre tiene cierta edad, entonces el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ya los dos van a ser una sola carne, o sea, se van a vivir juntos. No solamente es el tener el acto, hermanos, no, es tener el acto y vivir juntos, empezar una vida juntos, porque el Eterno ya los va a ver como una sola carne. Verso 6. Así que no son ya dos, sino solo uno, de modo que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Este verso, hermanos, subráyenlo, porque este verso es el clave de la enseñanza. Dice nuestro amado Yeshua que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. ¿Quién quiso separar en el huerto del Edén esa unión que nuestro amado Yahweh realizó con Adán y Eva? ¿Quién, hermanos? El Nahás, ese ángel Samael que estaba en el huerto. Ese ángel quiso separar esa unión. ¿Y cómo quiso hacer esto, hermanos? Cuando viene y toma a Eva y comete con Eva inmoralidad sexual. Porque no solamente tiene con Eva el acto sexual, sino también hace inmoralidad sexual, o sea, otras prácticas sexuales que el Eterno no ha establecido para su humanidad. ¿Y por qué el Mesías les está presentando a estos fariseos, que eran sus enemigos, les está trayendo el tema desde el principio? Porque les está recordando a ellos lo que sucedió allá en Edén. Y estoy seguro que ellos lo tenían claro, hermanos. Porque ellos leían el libro de Enoc, ellos leían el libro de Jacer. Ellos tenían claro la situación que había sucedido en el huerto del Edén.
lo que había pasado con ese Malak, con ese ángel, que vino y sedujo a Eva y tuvo inmoralidad sexual con ella. Y hermanos, Adán pudo haber repudiado a Eva. Pero vamos a seguir leyendo para seguir aprendiendo. Sigue diciendo nuestro amado Mesías. Entonces, aquí claramente dice que nadie debe separar lo que Yahweh unió. Nadie, hermanos. ¿Quién unió? Lo que Yahweh unió. Ese es el punto más importante, hermanos, de la situación del matrimonio. Cuando Yahweh une, Yahweh es el único que puede separar, nadie más. A no ser de una situación que el Mesías nos va a contar. Que hay una situación, hay una regla que sí permite a su pueblo separarse voluntariamente, tanto el hombre o tanto la mujer. Pero vamos, que el mismo Mesías nos lo enseñe. Pero aquí claramente nos está diciendo el Mesías y les está diciendo a ellos que lo que Yahweh ha unido, nadie va a venir a separarlo. Les está hablando de lo que sucedió en Edén, hermanos, porque ese ángel quiso separar ese matrimonio y no lo logró. Sigamos adelante. Verso 7. Ellos le dijeron, ¿y por qué Moshe dio? Imagínense, ellos escuchando la respuesta que les estaba dando, ellos sabían lo que les estaba diciendo y sabían que el Mesías tenía la razón de lo que les estaba hablando con respecto a lo que sucedió en Edén, con respecto a esa pareja. Ellos tenían claro lo que él les estaba diciendo, por eso tratan como de cambiarle el tema e irse por otro lado, pero peor porque más doctrina les da el Mesías. Dice, ¿y por qué Moshe dio la orden que un hombre pueda dar un defer kedur, o sea, una carta de divorcio, a su mujer y divorciarse de ella? Le preguntaron. Yeshua les contesta también a la pregunta. Él respondió, verso 8. Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas. ¿Y por qué Moshe lo podía hacer, hermanos? Porque Moshe tenía esa autoridad para hacer eso. Porque cuando Yahweh le da de su ruach a Moshe, lo convierte en juez. Y todo lo que Moshe en la tierra hacía era autorizado también arriba en los cielos. Y el mismo Yeshua también se lo dice a sus talmidín, que todo lo que ellos aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Eso es autoridad, hermanos. Eso es autoridad. Por eso lo que Moshe hacía y esos 70 ancianos también, esos 70 hombres que fueron escogidos para juzgar también, para servir en el pueblo de Israel, esos 70 también recibieron del mismo Ruach, del Todopoderoso, o sea, recibieron ese respaldo, ese poder, y ellos también podían hacer exactamente lo mismo. Y por eso Moshe podía dar esa carta de divorcio. Por eso Moshe lo podía hacer. Y sigue diciendo, de sus esposas, dice, por la dureza de sus corazones, porque ellos eran duros de corazón. ¿Y por qué eran duros de corazón, hermanos? Porque ellos estaban muy contaminados. ¿Contaminados de qué? De algo muy importante en esta enseñanza, hermanos, y es de la inmoralidad sexual. Ellos estaban tan contaminados en el tiempo de Moshe. Acuérdense que estuvieron 430 años, hermanos, esclavizados en Egipto, viviendo bajo las costumbres de esa raza perversa. Por lo tanto, se contaminaron. Por eso el Mesías dice que la dureza de los corazones de ellos era así, eran corazones duros porque estaban contaminados de toda esa inmundicia. Pero les vuelve a repetir, vuelve a traer el tema nuevamente del Edén y les dice, pero al principio no fue de esa manera. Nuevamente les vuelve a traer la doctrina, la enseñanza, les vuelve a decir, al principio no fue así. Verso 9. Ahora, lo que yo les digo a ustedes, mira lo que nos va a decir entonces Yeshua. Yeshua les está diciendo a ellos, recordemos a quién les está dando una respuesta, a sus enemigos. Por lo tanto, esa enseñanza era para ellos. Pero pues hoy la estamos escuchando y la estamos aplicando también al conocimiento para poder comprender qué es lo que ha sucedido. Por eso es tan importante, hermanos, tener claro el tema de las dos simientes, hermanos. Yo les recomiendo que escudriñen el tema de las dos simientes. Aquí en el canal está el tema que hicimos con nuestro hermano Marcelo Espinosa. Lo hicimos muy superficial, pero hay mucho, hermanos, hay mucho material. Yo les recomiendo que lo escuchen, que escudriñen esta enseñanza, porque comprender la enseñanza de las dos simientes, hermanos, es prácticamente que poder comprender
toda la escritura y lo que salió de la boca del Mesías. A ver qué nos va a decir entonces el Mesías. Cualquiera que se divorcie de su mujer, acá viene la regla del excepto por razones de inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual, hermanos? No solamente la inmoralidad sexual es irse a acostar con una mujer o una mujer irse a acostar con un hombre. Eso no es solamente la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, hermanos, comenzó desde el huerto del Edén, cuando Eva se acostó con ese ángel, con ese Malak, con ese ser viviente, al que el libro de Jacer y Enoc llaman Samael. Desde ahí apareció la inmoralidad sexual, porque este personaje no tuvo con ella relaciones naturales, sino empezó a tener con ella relaciones totalmente inmorales. Y yo sé, hermanos, que ustedes me comprenden lo que les estoy diciendo. No puedo ser un poco más específico porque sé que también los niños escuchan la enseñanza. Por lo tanto, tengo que tener la prudencia, pero yo sé, ustedes, allá que me están escuchando, hermanos, saben. El Ruach les permite comprender de qué es lo que les estoy hablando con respecto a esa inmoralidad sexual. Porque el Eterno estableció una sexualidad natural, como nos lo narra Shaul también. Shaul dice que en un tiempo cambiaron su naturaleza sexual original por una inmoralidad sexual. O sea, empezaron a hacer cosas incorrectas, a acostarse hombres con hombres, mujeres con mujeres y a practicar toda clase de aberraciones sexuales. O sea que hay una causal por la cual el Eterno sí permite que tanto un hombre o una mujer se pueda separar del otro y es autorizado por el Todopoderoso y avalado por la Torá, por la inmoralidad sexual. Porque es que no solo la inmoralidad sexual, hermanos, es que el hombre o que la mujer vaya y se acueste con otro. En la misma pareja puede estar habiendo inmoralidad sexual. ¿Cómo? Haciendo cosas indebidas, cosas que no son correctas, en la misma relación, donde alguna de las dos partes no quiere hacer esas situaciones y ahí, hermanos, ahí ya hay inmoralidad sexual y tanto el hombre como la mujer no está obligado a vivir con una persona que no quiere cambiar ese tipo de situaciones, de esa inmoralidad sexual que es tan delicada, hermanos, porque venimos contaminados, hermanos, nosotros venimos de allá, de las tinieblas, venimos tan contaminados de todo lo que traíamos allá en la esclavitud de Egipto, que aún esa inmoralidad sexual nos arrastra, hermanos, viene con nosotros. Y eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, después de que Eva comete esa inmoralidad sexual con el maligno, con ese ángel, que no fue solamente una relación natural, sino una relación antinatural, porque primero que todo se está acostando con otro ser que no es humano. Ahí nomás ya es grave el tema. Segundo, le enseña a hacer situaciones incorrectas, como cosas, ustedes saben, hermanos, a qué me refiero, a ese tipo de cosas, que no están bien, que no están correctas, hermanos. Miren, eso del sexo anal y oral y ese tipo de cosas, no, hermanos, eso es totalmente contranatural, eso. Esos son, hermanos, esa es inmoralidad sexual. Sí, para que lo digamos abiertamente, hermanos, para que no se quede nada como ahí. Es mejor hablarlo claro. Bueno, eso es, hermanos, eso es. Ya ustedes todos comprenden la situación. Entonces, viene ella donde Adán, donde su esposo, porque el que los unió al principio fue Yahweh. Yahweh fue el que formó ese matrimonio. Yahweh fue el que los formó, el que los unió. Entonces viene y se acuesta con Adán. Adán la recibe, hermanos, y practica también con ella situaciones de la inmoralidad sexual que aprendió ella. Entonces él se convierte también en un inmoral sexual. Pero ¿por qué lo hizo Adán, hermanos? Adán pudo haberla repudiado. Miren que acá mismo el Mesías nos lo está diciendo, que hay una causal, la inmoralidad sexual. Pero ¿por qué Adán
la toma. Dice la Torá que cuando el hombre toma a la mujer que es adúltera, se convierte también en adúltero. Los dos vienen a ser adúlteros. Entonces, en este caso, los dos quedaron inmoralmente sexual igual. Y Adán lo hace, hermanos, estoy casi que seguro, por amor. Por amor a Eva. Por amor a su esposa le perdonó esa inmoralidad sexual, esa infidelidad. Y por amor a ella, prefirió morir. Porque por causa de esa situación es que para ellos viene la muerte. Porque ellos estaban diseñados para vivir eternamente, hermanos, pero por causa de esa situación es que viene la muerte. Pero ¿quién fue el que trató entonces de separarlos? Pues el maligno. Por eso el Mesías claramente en ese verso dice eso. Por eso Yahweh lo dice claramente, lo que Yahweh unió no lo separe. No lo separe nadie. Hablando de esa situación, hermanos. Hoy ya podemos comprender. Toma sentido la escritura. Lo que las palabras de la boca del Mesías y lo que estaba escrito en la Torá significaban o significan, hermanos. Porque la palabra está viva. Y esa misma situación, hermanos, la volvemos a ver. Una situación de amor, una situación de pareja. La volvemos a ver nada más y nada menos con nuestro gran rey Adón Yeshua. La misma escritura dice en el Tanakh que Israel se convirtió en una ramera, en una adúltera que se fue tras otros hombres, que son pues las deidades de las otras naciones. Se contaminó esa esposa, así la refiere la escritura como tal. Y su esposo se alejó de ella. Y el esposo viene, hermanos, y muere en el madero. Yeshua viene y muere en el madero por amor a su esposa, porque la Torá dice que cuando el esposo muere, la esposa queda libre. Entonces, él muere en el madero, la esposa que es Israel queda libre, él se levanta de entre los muertos y viene y toma nuevamente a su esposa para darle vida eterna. Ahora la toma para darle vida eterna, para restaurarla, para restaurar lo que Yahweh desde el principio del huerto del Edén había determinado para la humanidad, que tuvieran vida eterna. Bendito sea nuestro amado Elohim. Y no toma a otra. No busca a otra esposa después de que el marido se levanta entre los muertos. Busca a su esposa, la que había sido repudiada, la que se había contaminado con inmoralidad sexual. Es buscada por él, es tomada por él y la convierte en su esposa. Por eso todo es simbólico, hermanos. Cuando nos habla el libro de Revelaciones, que él viene y que se celebrarán las bodas del Cordero. Hermanos, esas bodas eso es simbólicamente la situación. Nosotros, sus escogidos, su pueblo, en ese tiempo final, Israel, casándose con el gran esposo, con el gran rey, que es nuestro gran Adón y rey Yeshua. Esto es precioso. Exactamente lo mismo que sucedió en Edén. Por amor. Se repite por amor, porque por amor, hermanos, es que nuestro amado Mesías viene de la eternidad. Entra en un cuerpo, vive en un cuerpo humano 30 años. Y por amor, hermanos, es que da su vida en un madero, cumpliendo así el pacto establecido con el Padre y el pueblo. Cuando en Pesach presentaban ese cordero perfecto, cumpliendo todas las otras fiestas, porque todas están relacionadas a él como una sombra profética. Todo por amor, hermanos. Por eso el amor es lo que está por encima de todas las cosas, hermanos. El amor. En el huerto del Edén, entre Adán y Eva, fue lo que sostuvo que Adán no entregara a su esposa a la muerte, porque si él no la toma, si él no se acuesta con ella, si él no comete la inmoralidad sexual también recibiéndola, entonces simplemente el Padre la destruye y le hace otra mujer a Adán. Pero el Eterno, probando el corazón de su humanidad, porque su humanidad fue hecha conforme a la imagen y a la semejanza de él, probando su humanidad, ve que en su humanidad está por encima de todas las cosas el amor. Y es lo que nuestro amado Mesías predicó todo el tiempo, hermanos.
Es lo que todos los talmidín nos enseñan en todas sus cartas. Sobre todas las cosas, dice Shaul, que pasarán las visiones, los sueños, aún la profecía se acabará, pero el amor permanecerá. Y ya vimos en la enseñanza anterior cómo él nos habla del amor. Que el amor está por encima de todas las cosas. Entonces seguimos leyendo el verso. Excepto por razones de inmoralidad sexual. Entonces ya sabemos, hermanos, que no solo la inmoralidad sexual es el ir y tomar otra persona y cometer el adulterio, sino la inmoralidad sexual también puede estar sucediendo aún dentro de la misma pareja. Y si eso está sucediendo y las personas están teniendo ese tipo de situaciones inmorales sexuales en medio de su relación, de su pareja, no se les haga raro que el Eterno los separe. Porque el mismo Eterno es el que, aún en muchas situaciones, cuando Él une, el único que separa es Él. Cuando es Él el que une esa relación, hermanos. Ese es otro punto importante. Cuando es Él. No nosotros buscando una compañía, no. Es cuando Él es el que actúa y hace todas las cosas. Entonces, si hay una inmoralidad sexual en medio de esa pareja que Él ha formado, créanme, hermanos, que Él va a actuar. Y tanto el hombre como la mujer están, hermanos, con toda la autonomía para separarse de esa persona, siempre y cuando ese tipo de situaciones estén sucediendo en medio de su relación, porque la relación sexual tiene que ser natural, tiene que ser bella, tiene que ser pura, así como la estableció Él desde el principio, así como Yeshua se lo está diciendo a sus enemigos, a esos fariseos, que Yahweh estableció una relación natural entre un hombre y una mujer, y vino alguien a querer separar esa unión, a contaminar, a destruir. Aquí les está dando la enseñanza a ellos, que ellos la conocían, hermanos. Ellos conocían. Dice, y se casa con otra mujer, comete adulterio, correcto, lo que les estaba diciendo ahorita, hermanos. Entonces, si la persona entonces va y toma a otra mujer, un hombre va y toma a otra mujer, y se casa con la otra, pues ahí ya contaminó a la otra persona. Porque va a pasar esa inmoralidad sexual también con la otra persona. Verso 10. Los talmidín le dijeron, si es así como son las cosas entre esposo y mujer, mejor sería no casarse. Claro, pues imagínense, ellos quedaron impactados. Perdón, hermanos. Quedaron impactados porque, claro, hermanos, nuevamente lo reitero, había mucha contaminación en la mente, en el corazón con respecto a la sexualidad. Entonces era un impacto para ellos. Porque ellos decían, bueno, y entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo es la cosa? Pero miren lo hermoso y la sabiduría del Mesías, verso 11. Él les dijo, no todos pueden comprender esta enseñanza de Torá. No todos pueden comprender esta enseñanza de Torá. Y lo decía porque ahí estaban sus enemigos escuchando. Y la enseñanza de la Torá no era para ellos, para esos enemigos. La enseñanza de Torá, hermanos, siempre ha sido y será para su humanidad, para su pueblo, para su oveja perdida, para sus escogidos en este tiempo final. O sea, nosotros sí vamos a comprender esta enseñanza de Torá. Y cuando eso esté sucediendo quizás en algún hogar, hermanos, hay que orar al Eterno para que el Eterno dé solución a eso por medio de la oración, si es que eso está sucediendo, a ese tipo de contaminaciones. Y ya leímos cómo se hace, se habla con la persona. Si no hay arreglo, se busca a las personas que están puestas por el Eterno para juzgar. Si tampoco hay solución, entonces ya se habla con la congregación. Y si definitivamente no hay nada que hacer, entonces alejarse uno de esa persona. Eso es lo que nos enseñó el Mesías en el capítulo anterior. Dice, solo aquellos a quienes les es dado. Y nosotros somos esos aquellos, hermanos. Nosotros, ese Israel en este tiempo final, somos esos aquellos a quienes se nos ha dado recibir el mensaje, hermanos, la instrucción verdadera de la Torá. Es para nosotros. Entonces, si nosotros comprendemos este tema, si nosotros comprendemos lo que el Mesías nos está diciendo, que cuando tengamos una pareja, pues le pidamos al Eterno que esa pareja sea puesta por Él, que sea Él el que nos encamine, y es lo que le debemos aconsejar a nuestros hijos. Cuando tú vayas a buscar una pareja, pídele al Eterno que sea Él el que te una a esa pareja. Y vemos muchos ejemplos en las escrituras, hermanos. Aparte de Adán y Eva, podemos ver como ejemplos a Abraham y a Sara, libro de Jacer. Podemos ver como ejemplos también, hermanos, a Isaac y a Raquel, precioso testimonio.
como fue el Eterno el que se la entregó a ella. Eso lo unió el Eterno. Esas uniones son dadas por el Eterno. Y hay más ejemplos en la Escritura, en el Tanaj. Entonces lo que le debemos decir a nuestros hijos con sabiduría en este tiempo es que le pidan al Eterno que cuando sientan ya ese deseo, hermanos, como seres humanos, de querer estar al lado de una mujer, que sea una mujer que sea del Eterno. Entonces muchas veces nuestros hijos nos dirán, pero es que en las congregaciones casi no hay hermanas. Entonces yo voy a mirar una de afuera. Hermanos, allá afuera estábamos nosotros. Nosotros estábamos allá, hermanos, en medio de las tinieblas. Estábamos allá, hermanos, siendo un Efraín, totalmente muertos y alejados de los pactos. Entonces, hermanos, nunca se nos puede olvidar eso, de dónde veníamos nosotros. Entonces, simplemente hay que aconsejar a nuestros hijos con sabiduría. Bueno, si nuestros hijos se enamoraron de una persona que está afuera, entonces tienes que traer a esa persona al camino. Tienes que pedir al Eterno que esa persona sea de su pueblo y por medio de tu testimonio, por medio de tu forma de ser, por medio de ser un hombre correcto y con moral, con una situación perfecta de Torah en tu vida que refleje hechos, entonces te ganarás a esa persona para el camino. Y esto aplica tanto el hombre como para la mujer. Para aquellos hermanos que se han unido a las personas que todavía no están en este camino. Por medio de su testimonio, por medio de la Torá que está entrando en sus corazones y con los hechos que ustedes van a ir demostrando cada día, se van a ganar a esas personas. Porque hermanos, estoy casi que seguro que la humanidad del Eterno está allá afuera y está llegando y sigue llegando. Mientras que no nos metamos, hermanos, con la raza del maligno, no vamos a tener problemas. ¿Y cómo identificamos que son raza del maligno? Cuando una persona empieza una relación y la otra persona empieza a oponerse a este camino, ahí ya ese es un síntoma, hermano, de que esa no es la persona para usted. Aléjese de esa persona. Pero si esa persona, hermano, consiente con usted, aunque no entienda, aunque no comprenda muchas situaciones, pero lo apoya, acepta las cosas del Eterno, respeta las cosas del Eterno, no hace ningún comentario ni para mal ni para bien, simplemente es neutral y respeta. Y desde el principio uno establece los parámetros para poder tener esa relación, porque en la situación del amor nadie, hermano, va a mandarnos. No estamos en el tiempo de hace 2000 años de los discípulos y menos de hace 4000 de Moché. Y menos en el tiempo de Abraham, hermanos, estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo más maravilloso y hoy en día, hermanos, es muy complicado obligar a nuestros hijos a que se casen con personas del mismo pueblo. Es casi que imposible. Pero para lo que nosotros es imposible, para Yahweh es posible. Porque el Eterno, cuando tiene el control, hermano, de nuestra vida y aún de nuestros hijos, todas las cosas el Eterno las permite. Y todo ayuda para bien. O sea, que sea la voluntad del Todopoderoso. Sigue diciendo el verso 12. Pues hay diferentes razones por las cuales los hombres no se casan. Hay algunas razones, hablando ya del hombre como tal, por qué no se casan. Y acá nos las va a decir nuestro amado Mesías. Algunos porque nacieron sin el deseo. O sea, hay hombres hermanos que nacen y no les dan ganas en algún momento determinado de querer estar con una mujer. No sienten ese deseo. Algunos porque han sido castrados, que eso sucedía mucho en el tiempo pasado, hermanos, que castraban a los hombres para ponerlo al lado, en los harén, al lado de las princesas, pues, para que no fueran a hacer nada con ellas y las cuidaran. Eso lo hacían mucho. Eso era muy, muy utilizado en esa idiosincrasia hace mucho tiempo atrás. Dice, otros porque han renunciado al matrimonio por causa del reino de Yahweh. En ese caso, aquí tenemos a Shaul. Shaul, por causa del reino de Yahweh, renunció a esa situación. Porque en el corazón de Shaul, hermanos, solamente sus pensamientos estaban en Elohim, en Yahweh, en su reino, en el mensaje del reino, en la restauración de Israel. Él no tenía cabeza para pensar, hermanos, en tener una relación, en tener a una persona a su lado. No, hermanos, él estaba enfocado en lo que es importante y en lo que tenemos que estar todos enfocados, hermanos, que es en el reino de nuestro amado Elohim. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Digan amén, hermanos. Dice, por causa del reino. El que pueda comprender esto, que lo comprenda. Qué hermoso, ¿no, hermanos?
El que pueda comprender esto, que lo comprenda, dice nuestro amado Mesías. Y pues esto es para nosotros. Eso es para nosotros, hermanos. Esta enseñanza que Él nos está permitiendo comprender hoy en este inicio del día de reposo, hermanos, es para todos nosotros. Es para que entendamos, hermanos, verdaderamente de qué se trata toda la situación que se presentó desde el huerto del Edén. De que verdaderamente hay una causal para que nosotros nos podamos separar, tanto el hombre como la mujer, de una persona o de un hermano. Si existen en medio de la relación, hermanos, la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual ya estamos viendo, hermanos, que es todo lo que no es, lo que no es natural. Todo lo que el maligno vino y contaminó inicialmente en Eva. Y de ahí en adelante, pues, en el resto de toda la humanidad. Porque siguieron contaminándola, hermanos. Vemos como más adelante en el libro del Génesis, en el capítulo 5, vemos como los ángeles caídos que estaban también con Samael vienen y hacen lo mismo. Vuelven a tomar mujeres como esposas, se acuestan con ellas. Las pervierten, hermanos. Entonces ya por el simple hecho de tener esas relaciones entre ellos y los seres humanos, ya ahí hay una perversión, ya eso está mal. Y toda la perversión inmoral sexual que le enseñaron a las mujeres, de ahí en adelante. Por eso, todas esas situaciones con las que nosotros venimos con tanta contaminación, hermanos, porque lo más hermoso, lo más bello, es cuando nuestro amado Yahweh reina en medio de una pareja, reina en medio de una relación, y es ese amor que se siente, y esa relación es una relación pura, una relación natural, una relación llena de sentimientos, más de sexualidad, hermanos. Eso es precioso, eso es hermoso, y que nuestro amado Elohim permita que los hermanos puedan disfrutar de ese tipo de relaciones naturales, de relaciones correctas. Porque cuando el hombre, en el caso de Adán y Eva, cuando el Eterno los une, tienen esa relación, se convierten en pareja, se convierten en una pareja para el Eterno. Y qué hermoso lo que el Eterno unió, solamente Yahweh lo puede separar, nadie más. Y el maligno trató de separarlos, trató de separar a esa primera pareja. Pero el amor estuvo sobre todas las cosas. Y esa fue la lección más grande para el maligno. Y por eso nos odia tanto. Porque nosotros fuimos diseñados conforme a la imagen y semejanza de nuestro amado Elohim. Y nosotros somos la mayor demostración de amor del Todopoderoso. Y la mayor demostración nos la dio su Hijo hace 2000 años, viendo su vida en el madero y pasando las situaciones que pasó, por amor a usted, hermanos, y por amor a mí, porque lo hizo por un pueblo llamado Israel. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre. Esta es una enseñanza preciosa, hermanos, esto es maravilloso. Y que el Eterno permita que esta palabra quede totalmente fundamentada en sus corazones, hermanos, y que nos quede totalmente claro. Porque Él quiere que nos quede claro, hermanos, cuál es la situación para que verdaderamente se pueda dar un juicio y podamos, hermanos, siendo nosotros esos mismos que también podemos atar y desatar en este tiempo final, podamos autorizar que una persona se separe de la otra. ¿Qué más prueba que una inmoralidad sexual, hermanos? Que una inmoralidad sexual. Esto es de analizar. Dice el verso 13. Continuemos con lo que el Mesías sigue narrando. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los talmidín reprendieron a los que los traían. Entonces esto le desagradó al Mesías. Verso 14. De modo que Yeshua dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ya nos dio la enseñanza, la exhortación en el capítulo anterior. Y aquí se los va a volver a recordar a ellos, les va a volver a refrescar la memoria. Porque el reino de Yahweh es de quienes son como ellos. O sea, les volvió a recordar que ustedes tienen que convertirse como niños para entrar al reino de Yahweh. O sea, volverse obedientes, volverse humildes. Como un niño, dejar de formar. Tener compasión,
ser bondadosos, bueno, todas las características que él ya nos mostró en el capítulo anterior. Verso 15. Entonces puso sus manos sobre ellos y se fue de allí, o sea, oró por los niños. Verso 16. Un hombre se acercó a Yeshua y dijo, Rabí, o sea, le dijo maestro, le hace una pregunta. ¿Qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Esta traducción es totalmente correcta. En otras traducciones de las otras escrituras, como la Reina Valera, dice que le dijo, es que maestro bueno, nunca le dijo eso. No, le hizo una pregunta. Le preguntó que qué cosa buena o qué obra buena él podría hacer para entrar en el reino de Elohim. Y Yeshua le contestó y le dijo, verso 17, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? O sea, si él conoce la Torá, si él ha leído la Torá, si ha escudriñado la Torá, ¿por qué le pregunta a él qué es lo que tiene que hacer bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer correcto? Sigue diciendo, hay uno que es bueno, así es. Pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot. O sea, para obtener la vida eterna, hermanos, y subrayen este verso, el 17, para tener la vida eterna, para obtener nuestros cuerpos gloriosos, para obtener salvación, tenemos que observar los mandamientos. O sea, tenemos que cumplir los mandamientos. Mitzvot son mandamientos. Observarlos es mirarlos, leerlos, revisarlos y ponerlos en práctica cada día. Eso es observar los mandamientos. No es solo leerlos y dejarlos ahí, no. Tenemos que ponerlos todos los días en práctica. Y es la manera de poder entrar en la vida eterna. Verso 18. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Yeshua le dijo, no asesines. Una característica de la raza del maligno, ¿no, hermanos? Que son asesinos desde el principio. Miremos a Caín. No cometas adulterio, o sea, no tengas inmoralidades sexuales. No robes. No robes, hermanos, no robes. No robes. Ah, pero es que como vivimos en este tiempo y todo está gobernado por el maligno, entonces, pues, como ellos son mis enemigos, yo lo voy a robar al banco. O voy a dejar de pagar mis tarjetas o la hipoteca de la casa, porque como este sistema es del maligno. Pero recordemos que Abraham, cuando en el Génesis viene de la guerra, de recuperar a su sobrino y a esos reyes de allá de Sodoma y Gomorra, cuando el rey de Sodoma le quiere dar a él ofrenda de sus cosas, de sus tesoros, Abraham claramente le dice, Yahweh me guarde y me proteja, y hace un juramento y dice que no cogería ni siquiera un cordón de los zapatos de ellos. O sea que nosotros, hermanos, no debemos coger y contaminarnos, hermanos, con situaciones que no son correctas. Si tenemos y el Eterno nos ha dado un trabajo, hermanos, y nos sostiene, pues seamos honestos, paguemos lo que tenemos que pagar, hermanos. Seamos correctos. Demostrémosle al Eterno que nosotros somos correctos. Seamos testimonio para esos ángeles que están siendo juzgados por nosotros, por nuestro testimonio. Porque nosotros siendo humanos, hemos aprendido a ser leales al Todopoderoso. Y ellos, habiendo sido una naturaleza más alta que nosotros, se rebelaron contra Él y no le obedecieron. Por lo tanto, nosotros les hacemos a ellos juicio. Y eso lo dice el mismo Shaul también. No den falso testimonio, hermanos. Este es otro punto importantísimo, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eso sí que le molesta a nuestro Padre Celestial. Que nos levantemos a dar falso testimonio, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces el maligno nos puede hacer ver lo que no es, como si fuera, hermanos. Tengamos mucho cuidado cuando empecemos a hablar de nuestros hermanos, y a decir cosas que porque creemos, que porque sentimos, es que yo siento que como que eso es así. No, hermanos, tengamos mucho cuidado con el falso testimonio. O con prestarnos nosotros, hermanos, para dar un falso testimonio. Tengamos muchísimo cuidado, que Yahweh nos guarde, que Yahweh nos proteja, hermanos. Que el Eterno nos proteja de una situación de esas, de dar falso testimonio. O de prestarnos para dar falso testimonio contra nuestros hermanos. Que venga un hermano a decirme cosas y entonces yo le crea a esa persona y entonces venga y empiece a dar juicio contra un hermano que el Eterno quizás ha levantado para su servicio.
Tengamos mucho cuidado con eso, no nos prestemos a eso, hermanos, porque la persona que se presta para eso, entonces se vuelve igual que el que está dando el falso testimonio, porque ahí se está contaminando. Entonces, esos son mandamientos preciosos. Y así por encimita, el Mesías solamente le está hablando de algunos, que son extremadamente importantes. Verso 19. Honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento súper importante que ya sabemos que es honrar a papá y a mamá, ¿no, hermanos? Sostenerlos cuando ellos llegan a una edad avanzada económicamente. Darle la mano. Claro, si tenemos las posibilidades para hacerlo, ¿no? Que indiscutiblemente el Eterno le dará a su pueblo las posibilidades para que lo hagamos. Porque nuestro amado Yahweh sí nos bendice. Aún estando en medio de Egipto, aún estando en medio del gobierno del maligno, Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos lo da todo y nos da en sobreabundancia, hermanos. Y yo puedo testificarlo, que Él bendice en gran manera, aún en cuanto a lo económico. Y ejemplos tenemos muchos. Abraham era rico, Isaac, Jacob, el rey David, el rey Salomón. Muchos personajes, aun cuando el Mesías vino hace 2000 años, había gente rica. Es más, este personaje que está hablando con él era rico. Sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, dice, y la regla de oro, ¿no? Que nunca le faltaba a nuestro amado Mesías, que nosotros ya la tenemos clara. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que yo no quiero que me hagan a mí, yo no se lo voy a hacer a mi hermano. Y ya aprendimos, ¿no, hermanos? En el capítulo anterior. Pues que tenemos que perdonar al día a nuestro hermano si nos ofende 490 veces. Eso ya nos quedó claro. Yo sé que eso no lo van a olvidar nunca. Porque la Torá queda ahí grabada en nuestros corazones. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre. Verso 20. El joven le dijo, todo esto he cumplido. ¿Qué es lo que aún me falta? Verso 21. Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, entonces, él había cumplido ya todos esos mandamientos, o sea que él podría entrar a la vida eterna, porque él ya estaba cumpliendo eso, pero aquí Yeshua le dice, pero si quieres perfeccionarlo todo, si quieres ser el perfecto, si quieres ser el más grande en el reino, entonces ¿qué le dice? Anda, vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás riqueza en el cielo. Después ven y sígueme. Pero Yeshua no le estaba diciendo que vendiera todo y que se quedara sin nada en la calle. No. Simplemente esta persona tenía mucho. Y el Mesías le estaba diciendo, en otras palabras, comparte de lo que Yahweh te ha dado. Comparte porque te ha dado mucho y te está sobrando. Y compártelo porque hay necesidad en medio del pueblo, de tus hermanos. Compártelo. Pero tristemente, este hombre amaba mucho lo que tenía, hermano, lo material. Amaba mucho lo material. Ahí estaba fallando. Verso 22. Pero cuando el joven oyó esto, se retiró porque era rico. ¿Sí ven, hermanos? Él era rico. Entonces le dio pesar lo que el Mesías le estaba diciendo que hiciera para ser perfecto. Que bueno, solamente el Eterno sabe si después ese muchacho reflexionó y fue y empezó verdaderamente a ayudar a sus hermanos que estaban pasando necesidad porque también había pobreza. Verso 23. Entonces Yeshua dijo a los talmidín, sí, les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh. Pero para un hombre rico, hermanos, que ama las cosas materiales. Porque Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico, y muchos del pueblo eran ricos y eran generosos. Es más, él establece en la Torá que los ricos, que eran los que tenían las grandes haciendas, cuando recogieran el fruto tenían que llevar esa 10ª parte de la comida allá al templo. ¿Para quién? Para los pobres. O sea que el mandamiento nos muestra que siempre va a haber en medio de su pueblo también personas ricas. Es más, también nos muestra la escritura a Cornelio. Cornelio era de una posición alta, hermanos, era un soldado de una posición alta. Y parece que tenía sus formas, tenía su modo, su economía. Y dice la escritura que él daba ofrendas y limosnas para los pobres. O sea, él ayudaba económicamente a la persona necesitada. O sea, esto es importantísimo. Verso 25. Cuando los talmidín oyeron esto,
se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron, ¿quién puede ser salvo? Qué tremenda pregunta, ¿no, hermanos? ¿Quién puede ser salvo? Le están preguntando a nuestro gran Adón. ¿Quién puede ser salvo? Verso 26. Yeshua los miró y dijo, humanamente esto es imposible. O sea, por medio de algún ser humano, imposible, muchachos, les está diciendo nuestro amado Yeshua. Pero con Yahweh todo es posible. Todo es posible con nuestro amado Yahweh para ser salvos. Todo, hermanos. Todo. Por eso nunca pensemos que algo es imposible. No, hermanos. Para Yahweh nada hay imposible. Nada, hermanos. Nada es nada. Qué lindo, ¿no? Lo que nuestro amado Mesías nos está diciendo. Verso 27. Kefa respondió, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Así pues, le pregunta, ¿qué tendremos entonces? Ese Kefa, ¿no? Ese Kefa parecía un niño con sus preguntas, pero a mí me encantan las preguntas que hace Kefa, aún a veces inocentemente, porque por medio de sus preguntas, todos nosotros nos edificamos, hermanos. Todos nosotros nos edificamos. Y por eso es bueno que los hermanos, cuando tengan preguntas, háganlas. Dejen que la enseñanza se termine. Y cuando la enseñanza termine, háganle la pregunta al moré, a la persona que está trayendo el mensaje. Pregúntenle, no se queden con las preguntas. Los días miércoles nos estamos reuniendo con nuestros hermanos del Ministerio de Verdad de Vida, nuestro hermano Marcelo Pazmiño y Marcelo Espinosa. Se están haciendo programas maravillosos, hermanos, donde se pueden participar con preguntas en medio de nosotros. Entonces, hay que preguntar para aprender. Verso 28. Yeshua les dijo, sí les digo, que en el mundo regenerado, cuando el Ben Adán se siente en su glorioso trono, o sea, hablando de él, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Qué tremenda bienaventuranza, ¿no? Y él dice, cuando el Ben Adán venga en el mundo venidero, ¿no? O sea, en este tiempo, cuando nuestro amado Yeshua venga en este tiempo y se siente en su trono aquí en la tierra, porque él se va a sentar en su trono aquí en la tierra, allá en el templo que él mismo va a levantar en Jerusalén, en el lugar que estableció nuestro Padre Celestial, que él escogió en ese monte. Hermanos, y cuando él se siente en su trono, dice que ellos van a estar sentados con él gobernando en ese parlamento. Bendito sea nuestro amado Elohim. Bendito sea nuestro amado Yeshua. Qué hermosura, qué tremenda promesa la que les está dando y les está haciendo. Dice el verso 29. Y aquí viene para nosotros la parte de nosotros. Ahí les habló a ellos hace 2000 años y les hizo tremenda promesa, hermanos. Ahora esta promesa es para nosotros. Subrayen el verso 29, hermanos. Ya nos queda solo un verso y terminamos. Subrayen el verso 29 porque este verso 29 es la promesa para ustedes, escogidos del Elohim viviente en este tiempo final. Todos los que han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, y muchos de nosotros, hermanos, lo hemos dejado prácticamente, hemos dejado todo esto, porque aún nuestra misma familia se ha levantado contra nosotros, nos han atacado, se han opuesto a este mensaje del reino, pero nosotros seguimos firmes y tenemos que dejar a nuestros hijos, los dejamos, y tenemos que dejar a nuestros padres, los dejamos, y tenemos que dejar a nuestros esposos, los dejaremos, y tenemos que dejar riquezas porque Él nos muestra que tiene que ser así, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Recibirán 100 veces más y obtendrán vida eterna. Con que yo reciba mi cuerpo glorioso, hermanos, y esté con Él allá, en ese parlamento, sirviendo, junto a esos 144,000 que se van a levantar para gobernar este planeta, hermanos, yo ya soy feliz. Yo ya soy feliz. Con que me deje a mí una curul ahí en su congreso, para yo juzgar y gobernar, y servirle, y estar junto a Él, estar cerca de Él. Él siendo mi rey, mi gobernante, mi presidente en el milenio, hermanos, yo ya soy feliz. Pero dice que nos va a dar 100 veces más. Recibirán 100 veces más. O sea, nos va a bendecir. Nos va a bendecir, hermanos. Verso 30. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros.
¿Y por qué dice esto, hermanos? Porque esos talmidín estaban siendo los primeros. Y nosotros, que estamos entrando en este tiempo final, estamos siendo los últimos y nos hemos convertido en los primeros. Y juntamente con ellos, cuando venga nuestro amado Yeshua, ellos que fueron los primeros, pues serán levantados en ese momento como últimos. Y nosotros, que fuimos los últimos, seremos transformados como los primeros. Pero todos, en el tiempo y en el momento como Él lo ha tenido establecido en su segunda venida. Y obtendremos esos cuerpos gloriosos en los cuales habitaremos. Este tema, hermanos, este capítulo de Mateo 19 es un capítulo maravilloso. Un tema maravilloso, hermanos, el que el Eterno hoy nos ha permitido escudriñar en este maravilloso escrito por nuestro amado hermano Matillahu, al que conocemos como Mateo. Ya estoy aquí terminando de cerrar ya, hermanos. Un tema maravilloso. Mateo capítulo 19, lo que hoy nos ha permitido escudriñar nuestro amado Elohim, donde nos muestra, hermanos, la realidad de lo que sucedió en el huerto del Edén, donde le contesta a sus enemigos con la certeza de la verdad, para que ellos que querían ponerle tropiezo, porque eso es lo que tenemos que analizar, ellos querían ponerle tropiezo a él para hacerlo caer, para tentarlo, pero él les habla de la realidad de lo que sucedió, y esos peruchín, esos fariseos, esos enemigos de él, hermanos, tenían claro lo que les estaba hablando, lo tenían clarísimo, porque ellos tenían conocimiento de los libros que llamamos apócrifos, como es el libro del justo, Aser, o el libro de Enoch. También ellos estudiaban mucho el libro de las revelaciones, de los jubileos. Hay muchos escritos, hermanos, que certifican cuál fue la realidad, lo que sucedió allá en el Edén. Por eso él toma como referencia esa primera unión que hizo nuestro Padre Celestial. Los formó varón y hembra. ¿Quién los formó? Nuestro amado Elohim. Una pareja formada por él, establecida por él, desde el principio de la humanidad, hace 6.000 años. Es el principio de la humanidad del Eterno. Y quería el enemigo, el maligno, separar esa unión, haciendo caer a Eva, pervirtiendo esa situación sexual natural, convirtiéndola en una inmoralidad sexual, haciendo con ella cosas que no estaban en el plan del Eterno, que no eran correctas. Y Eva viene de la misma manera y inmoralmente se acuesta con su esposo, por lo tanto también lo contamina. Y él acepta contaminarse con ella por amor, hermanos. Así como nuestro amado Mesías hace exactamente lo mismo, viene y da su vida por aquella que fue repudiada, por haberse ido tras otras deidades, tras otros señores y haberse contaminado en medio de esas naciones. Viene a dar su vida para que esa mujer, simbólicamente siendo Israel, quede libre. Y al levantarse entre los muertos no va a buscar a otra, hermanos. Miren el amor tan grande. Toda la escritura es el amor de una pareja. Una mujer llamada Israel y nuestro amado Yeshua. Se levanta entre los muertos y no va a buscar otra, no va a buscar otro pueblo, no va a buscar otra esposa, sino va a buscar a esa que había sido repudiada para restaurarla. La perdona, se olvida de esa situación y por amor la toma como esposa, que es lo que va a suceder ahorita en su segunda venida, en lo que nos habla el libro de Apocalipsis de las bodas del Cordero, donde esperamos, hermanos, todos nosotros estar presentes, que nuestro amado Elohim nos lo permita, hermanos, y estemos todos presentes en ese gran día, que todos los que en este tiempo final Él está despertando a este precioso camino, seamos formados, seamos edificados. Nuevamente nos recordó, y le recordó a los talmidín, que se tenían que volver como niños. Y los niños ya lo vimos en el tema pasado, en el capítulo anterior, que los niños son obedientes,
Los niños son prudentes, los niños son bondadosos, los niños tienen misericordia. Hermanos, los niños solamente tienen cosas hermosas, cosas buenas. Entonces, nuevamente Él nos recuerda, ¿no? Cómo es la situación, de que no nos peguemos de las cosas materiales, de que si el Eterno nos da riqueza, si el Eterno nos bendice, hermanos, debemos compartir. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento, el compartir con nuestros hermanos que tengan necesidad. De eso se trata. Y el Eterno nos bendice, hermanos, aún estando en medio de este gobierno que manipula toda la tierra, que es el gobierno de la bestia, el gobierno de nuestro enemigo, del maligno. Eso ya lo tenemos clarísimo. Y esperamos y anhelamos que pronto nuestro amado Yeshua venga, que el Padre envíe pronto a su Hijo, hermanos. Que todo lo que tenga que pasar, pase pronto. Yo a veces le digo al Eterno, lo que tenga que pasar, que pase pronto. Tú prometiste acortar los días. Tú sabes los tiempos y las sazones. Pero ojalá sea pronto, hermanos, que empiece la gran tribulación, que pase todo lo que tenga que pasar. Porque entre más rápido pasen las cosas, más rápido vamos a estar transformados en nuestros cuerpos gloriosos con nuestro amado Mesías. Un capítulo, hermanos, maravilloso. Un capítulo hermoso, un capítulo de Mateo, capítulo 19, que es lo que hemos escudriñado en esta hora, en este inicio de Shabbat. Un capítulo, hermanos, para que lo escudriñemos lentamente. Siempre debemos leer la escritura de esa manera, hermanos. Siempre el texto y el contexto. Leer completo la situación para que podamos entenderla. Y bendito sea nuestro amado Yahweh, porque Él permite que nuestras escarchas caigan de nuestros ojos y el entendimiento sea abierto para que podamos entender su palabra. Claramente Yeshua lo dice. Esta Torah, este mandamiento de la Torah del matrimonio es para quienes lo puedan entender. O sea, no es para todos, porque para la raza del maligno no va a ser, hermanos. Ellos no van a entender nada de eso, por eso ellos siguen en su perversidad, por eso ellos siguen en su inmundicia sexual, en su inmoralidad sexual, que es de lo que nos viene limpiando nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, de toda esa contaminación que traíamos, hermanos, que nos tenía contaminados, es de lo que nos viene limpiando, y es lo que nuestro amado Mesías está haciendo, cuando toma nuevamente a su esposa, a sus escogidos, a su pueblo, nos empieza a limpiar por medio de la palabra, para que toda esa levadura salga de nosotros, hermanos, todo ese tipo de pensamientos que adquirimos allá, toda esa inmundicia que adquirimos en cuanto a eso, de la inmoralidad sexual y muchos aspectos más, sean arrancados de nuestras vidas y empecemos a llevar una vida correcta, una vida como fue establecida desde el huerto del Edén cuando fueron creados nuestros hermanos Adán y Eva, en santidad. Que en la relación de pareja, hermanos, esa relación sea pura, esa relación sexual sea una relación pura, una relación, hermanos, donde claramente el Eterno lo dice en Génesis, que el hombre será el deleite de su mujer y su mujer será el deleite del hombre. No tendrá el uno mandato sobre su cuerpo cuando están teniendo la relación. Pero las cosas, hermanos, en la relación tienen que ser totalmente puras y no con inmoralidad y con perversidades, que lo único que van a hacer es alejarnos de nuestro Padre Celestial, y por eso es que aparecen esas separaciones de los hogares. Y muchas veces, hermanos, es el mismo Eterno el que está separando esa situación, aunque Él no se contradice, porque el Eterno lo que quiere siempre es unirnos. Eso es lo que el Eterno quiere todo el tiempo, que haya unión en medio de su pueblo, que haya unión en medio de una pareja. Eso es lo que es la Torah, lo que Él ha establecido, y Él no va a cambiar. Pero hay situaciones que nos empiezan a alejar de Él, hermanos, y hay que tener muy en cuenta ese tema de la inmoralidad sexual. Que nuestro amado Yahweh, hermanos, les continúe bendiciendo a todos grandemente. Yo pido al Todopoderoso que bendiga a todos los hermanos que escuchan esta enseñanza, a todos los amigos que entran a ver estos estudios, estas enseñanzas, que el Eterno les tumbe las escarchas de los ojos totalmente, que su presencia empiece a gobernar en cada corazón, para que todos podamos ser edificados, hermanos, porque llegan momentos difíciles y tenemos que estar edificados, tenemos que estar fortalecidos, y eso, hermanos, sucede con el conocimiento, que es lo que estamos adquiriendo Shabbat a Shabbat. Que nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo grandemente,
y espero con la ayuda del Todopoderoso poderles volver a traer otra enseñanza y poderles volver a ver muy pronto. Que nuestro amado Yeshua esté con cada uno de ustedes de día y de noche. Shalom, hermanos, un abrazo a la distancia.